Hay batallas que tus hijos nunca te contarán. Hay lágrimas que derramarán a escondidas. Hay pensamientos que pelearán en silencio, sonrisas que ocultarán heridas, decisiones que marcarán su destino y noches en las que el mundo querrá robarles lo que Dios soñó para ellos. Y mientras muchos padres solo corrigen conductas, el cielo está buscando padres que sepan pelear de rodillas. Porque cuando una madre ora, cuando un padre intercede, algo invisible comienza a moverse. Lo que tú no puedes ver, Dios ya lo está tocando. Lo que tú no puedes controlar, Dios lo puede transformar. Y lo que parecía perdido bajo oración puede volver a nacer. Hoy vengo a decirte algo con toda claridad. Orar por tus hijos no es un detalle espiritual. Es una guerra santa por su destino. Hay guerras alrededor de tus hijos que tus ojos no pueden ver. No siempre llegan con escándalo, no siempre hacen ruido, no siempre anuncian su presencia con señales evidentes. A veces se acercan en silencio, se disfrazan de normalidad, se esconden detrás de una conversación, de una amistad, de una pantalla, de una herida no atendida, de una palabra hiriente que alguien soltó y que se quedó clavada en el corazón. Hay batallas que comienzan en la mente antes de tocar la conducta. Hay luchas que nacen en el alma antes de manifestarse en decisiones visibles. Y por eso un padre espiritual no puede vivir dormido, no puede limitarse solamente a mirar lo que pasa por fuera, porque muchas veces lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que se está formando por dentro. Tus hijos pueden estar sonriendo y al mismo tiempo estar peleando con inseguridad. Pueden sentarse a la mesa y por dentro sentirse solos. Pueden decir que están bien y estar cargando temores que no saben explicar. Pueden parecer fuertes mientras por dentro están siendo sacudidos por presión, ansiedad, confusión, comparación, rechazo o tentación. Y como no todo dolor se confiesa, como no toda herida se cuenta, como no toda lucha se comparte, entonces la oración se vuelve indispensable. Porque la oración le permite a Dios mostrarte lo que no es evidente, te sensibiliza, te despierta, te hace discernir cuando algo no está bien, aunque nadie lo haya dicho todavía. Hay influencias que quieren robarles la pureza, la identidad, la paz y el propósito. El mundo compite por el corazón de tus hijos todos los días. Compite por su atención, por su mente, por sus afectos, por sus convicciones. Quiere enseñarles a vivir sin Dios, a reírse del pecado, a normalizar la oscuridad, a confundir libertad con destrucción. Y mientras la cultura dice, déjalos que descubran solos, el cielo está buscando padres que sepan cubrirlos en oración. Padres que no solo reaccionen cuando el problema explotó, sino que aprendan a interceder antes de que la herida crezca, antes de que la mentira eche raíz, antes de que el enemigo convierta una debilidad en una cadena. Por eso, no basta con darles alimento, techo, estudios y consejos. Todo eso es necesario, sí, pero no es suficiente. También necesitan cobertura espiritual. Necesitan que alguien los mencione delante de Dios por nombre. Necesitan que alguien se pare en la brecha y diga, Señor, guarda su mente, guarda sus emociones, guarda sus pasos, guarda sus amistades, guarda sus decisiones. No permitas que aquello que quiera destruirlos prospere, porque hay puertas que la disciplina no puede cerrar, pero la oración sí. Hay ataques que una conversación no puede detener, pero la presencia de Dios sí. Hay trampas invisibles que solo el discernimiento espiritual puede detectar. Cuando tú oras por tus hijos, no estás repitiendo palabras al aire. Estás levantando un muro invisible. Estás declarando que no caminarán solos. Estás diciendo que su destino no quedará abandonado al azar. Estás invitando al Dios eterno a entrar en sus mañanas, en sus noches, en sus batallas secretas, en sus decisiones silenciosas. Y aunque no siempre veas el resultado de inmediato, algo empieza a moverse cuando un padre ora, cuando una madre intercede, cuando una familia decide pelear de rodillas.
porque las guerras invisibles también se vencen con armas invisibles, y una de las más poderosas que Dios puso en tus manos es la oración. Hay lugares a los que tus manos jamás podrán entrar, aunque ames profundamente a tus hijos. No podrás sentarte a su lado en cada conversación que tengan cuando tú no estés presente. No podrás acompañarlos en cada pensamiento que cruce su mente en una madrugada difícil. No podrás detener con tu fuerza cada tentación, cada miedo, cada duda, cada voz equivocada que quiera influir sobre ellos. Llegará el momento en que caminarán por pasillos donde tú no caminas, escucharán palabras que tú no oyes, enfrentarán decisiones que tú no podrás tomar por ellos. Y esa es una de las realidades más duras del corazón de un padre y de una madre. Amar intensamente a alguien a quien no puedes controlar por completo. Pero allí, justamente allí, donde tu capacidad termina, comienza a revelarse el poder de la oración. Porque la oración llega donde tu presencia ya no alcanza. Entra en habitaciones donde tú no puedes entrar. Toca zonas del alma que ningún consejo humano logra tocar. Se mueve en escenarios donde tu voz ya no está sonando. Tú no puedes subirte al pensamiento de tu hijo para arrancar el temor, pero Dios sí puede entrar a su mente y traer paz. Tú no puedes estar junto a tu hija en cada momento para evitarle una mala decisión, pero Dios sí puede inquietar su espíritu y desviar sus pasos del peligro. Tú no puedes responder por ellos cada vez que la presión del mundo los rodee, pero Dios sí puede fortalecerlos por dentro para que resistan cuando nadie los esté mirando. Por eso la oración no es el último recurso de padres desesperados. Es una de las armas más altas que el cielo ha puesto en tus manos. Cuando oras, no estás sustituyendo tu responsabilidad, la estás elevando al plano donde solo Dios puede intervenir. Estás diciendo, Señor, yo haré mi parte, pero hay áreas donde necesito tu mano. Yo hablaré, corregiré, abrazaré, acompañaré, pero hay lugares del corazón de mis hijos donde solo tu espíritu puede entrar. Y esa verdad trae consuelo, porque te recuerda que el futuro de tus hijos no descansa únicamente sobre tu fuerza, tu experiencia o tu capacidad de protegerlos. Hay un Dios que los ve cuando tú no los ves, que los escucha cuando callan, que los persigue en amor cuando se esconden, que les habla incluso cuando se cierran. A veces un padre siente impotencia porque ya habló muchas veces y las palabras parecen rebotar. A veces una madre llora porque dio un consejo sabio, pero el hijo eligió otro camino. Y en esos momentos el alma puede cansarse y pensar que ya no hay nada más que hacer. Pero sí lo hay, orar. Porque cuando el consejo no logra quebrar una dureza, Dios puede hacerlo. Cuando el diálogo ya no abre puertas, Dios todavía puede entrar. Cuando parece que la distancia emocional aumentó, la oración cruza esa distancia sin pedir permiso. La intercesión toca puertas internas que permanecen cerradas para todos, menos para el Señor. Y qué poderoso es saber que, mientras tú duermes, Dios sigue obrando. Mientras tú no sabes qué conversación están teniendo tus hijos con la vida, con el dolor o con la tentación, Dios sí lo sabe. Mientras tú no tienes acceso a ese instante decisivo en el que ellos deberán escoger entre obedecer la verdad o seguir la corriente, Dios puede presentarse en ese momento exacto y hacerles sentir una convicción santa. Tal vez tú no estés ahí físicamente, pero tu oración sí dejó una marca. Tu clamor abrió un camino. Tu intercesión preparó terreno para que la gracia de Dios hablara cuando más se necesitaba. Por eso nunca subestimes lo que ocurre cuando mencionas a tus hijos delante de Dios. No digas, solo me queda orar, como si fuera poco. Orar no es poco. Orar es enviar delante de ellos la mano invisible del Señor. Orar es sembrar protección en lo que no ves. Orar es poner luz en lugares donde todavía no has entrado. Orar es confiar en que, aunque tú no puedas estar en todas partes, Dios sí puede. Y cuando Dios entra donde tus manos no alcanzan, lo imposible comienza a inclinarse ante su poder.
Muchas cadenas no comienzan como cadenas. Comienzan como una pequeña grieta, como una costumbre aparentemente inofensiva, como una emoción mal gestionada, como una puerta entreabierta que nadie tomó en serio. Así trabaja muchas veces la destrucción. No siempre llega de golpe, no siempre se presenta como tragedia visible, no siempre entra arrasándolo todo en un solo día. A veces empieza con una mentira pequeña, con una rebeldía tolerada, con una amistad que desvía, con una curiosidad peligrosa, con una herida que se guarda en silencio, con un resentimiento que se alimenta por dentro, con una soledad que busca refugio donde no debe. Y cuando nadie lo discierne a tiempo, lo que era una semilla se convierte en raíz, y lo que era una debilidad pasajera termina volviéndose una prisión. Por eso la oración de los padres es tan poderosa, porque no solamente clama cuando el incendio ya se ve, también puede apagar la chispa antes de que todo arda. La oración no actúa solo como medicina para lo que ya explotó. Muchas veces funciona como muralla, como escudo, como intervención temprana del cielo. Cuando tú oras por tus hijos con constancia, estás pidiéndole a Dios que revele lo oculto, que desactive trampas, que corte influencias, que rompa procesos oscuros antes de que se establezcan como hábitos, como dependencias o como cadenas más profundas. Estás diciendo, Señor, no permitas que esto avance. Detén ahora lo que mañana podría esclavizar. Hay padres que lloran cuando ya ven a sus hijos atrapados en actitudes que se repiten, en vicios que los consumen, en relaciones que los destruyen, en patrones que parecen heredarse de generación en generación. Pero mucho antes de que la cadena se vea por fuera, ya estaba trabajando por dentro. Y ahí es donde la oración se vuelve discernimiento, porque un padre que ora comienza a notar cambios que otros no perciben. Siente una carga santa. Percibe un frío extraño, detecta un peso en el ambiente, no porque viva en paranoia, sino porque el Espíritu de Dios despierta su sensibilidad. La oración te hace ver antes, te hace reaccionar antes, te mueve a pelear antes. Y en muchas ocasiones esa anticipación espiritual evita dolores que después habrían sido mucho más profundos. Piensa en cuántas cosas podrían haberse evitado si alguien hubiera intercedido a tiempo. Cuántas cadenas emocionales, cuántas adicciones, cuántas heridas, cuántas deformaciones del alma empezaron en un momento pequeño que pareció insignificante. El enemigo ama los comienzos silenciosos porque sabe que lo pequeño, ignorado, mañana será grande y difícil de arrancar. Pero también hay una verdad gloriosa. Dios sigue teniendo poder para romper lo que apenas empieza y también para destruir lo que ya parecía consolidado. Ninguna cadena es demasiado nueva para que Él la corte, ni demasiado vieja para que Él la haga pedazos. Por eso no ores solamente cuando el problema ya sea evidente. Ora cuando todo parece estar bien. Ora cuando tus hijos sonríen. Ora cuando crecen. Ora cuando salen, ora cuando callan, ora cuando cambian de etapa, ora cuando llegan nuevas amistades, ora cuando hay decisiones importantes, ora cuando no ves nada extraño, porque muchas de las victorias más grandes no son las que celebras después de una caída evitada, sino las que jamás sabrás que ocurrieron, porque Dios detuvo a tiempo aquello que venía contra ellos. Y si hoy ya existe una lucha visible, tampoco te rindas. La oración no llega tarde cuando Dios todavía está dispuesto a obrar. Tal vez ya viste señales de dureza, de rebeldía, de frialdad espiritual, de engaño, de dependencia, de tristeza profunda o de hábitos destructivos. Entonces no entres en desesperación, entra en intercesión. No te conformes con llorar el problema, pelea espiritualmente contra él. Porque cuando un padre ora, cuando una madre clama, cadenas comienzan a aflojarse. Lo que parecía normal empieza a incomodar. Lo que estaba escondido sale a la luz. Lo que dominaba pierde fuerza. Y lo que parecía imposible empieza a rendirse ante el poder de Dios. La oración constante rompe procesos oscuros antes de que se vuelvan destino, y aun cuando ya parecían firmes, sigue teniendo poder para quebrarlos en el nombre del Señor.
Muchos padres oran por protección y hacen bien. Le dicen a Dios, Señor, cuídalo, Señor, guárdala, Señor, líbralo del mal, protégela de los peligros, aparta de ellos toda amenaza. Y esa oración es necesaria porque vivimos en un mundo donde hay peligros visibles e invisibles, donde el corazón de un hijo puede ser herido por muchas cosas, donde cada día se libran batallas que nadie alcanza a comprender por completo. Pero hay un nivel más profundo al que Dios quiere llevar la oración de los padres. No se trata solo de pedir que tus hijos sobrevivan a este mundo, sino de clamar para que descubran por qué fueron enviados a él. No basta con pedir que no caigan, también hay que pedir que se levanten para cumplir el propósito de Dios, porque un hijo protegido pero sin dirección puede terminar perdido de otra manera. Puede estar sano físicamente, puede evitar ciertos peligros externos, puede incluso parecer estable y aún así vivir vacío, desorientado, arrastrado por la superficialidad, avanzando sin saber para qué existe. Y esa también es una tragedia silenciosa. No solo duele ver a un hijo herido, también duele ver a un hijo viviendo por debajo del diseño de Dios, respirando, trabajando, sonriendo quizá, pero desconectado del llamado eterno que le da sentido a su vida. Por eso la oración madura no dice únicamente, Señor, que nada malo le pase, sino también, Señor, que nada le robe el propósito por el que tú lo creaste. Ora para que tus hijos no vivan simplemente reaccionando a las exigencias del mundo, sino respondiendo a la voz de Dios. Ora para que no definan su identidad por la aprobación de la gente, por la moda del tiempo o por sus heridas del pasado. Ora para que descubran temprano quiénes son en Dios, qué carga santa llevan dentro, qué dones les fueron entregados, qué puertas deben abrir y cuáles deben cerrar. Ora para que no malgasten años preciosos corriendo detrás de metas que brillan por fuera pero vacían el alma por dentro. Ora para que no se conformen con existir cuando fueron llamados a impactar, a servir, a alumbrar, a levantar generaciones, a dejar huellas eternas. Hay hijos que tienen talento, pero no dirección. Tienen capacidad, pero no altar. Tienen sueños, pero no discernimiento. Y cuando eso ocurre, el talento puede volverse orgullo, la capacidad puede usarse para lo equivocado, y los sueños pueden terminar esclavizados por la ambición o el ego. Por eso no ores solo para que tus hijos triunfen, ora para que triunfen en la voluntad de Dios. No ores solo para que les vaya bien, ora para que jamás llamen éxito a aquello que los aleja del cielo. No ores solo para que abran puertas, ora para que entren únicamente por las puertas que Dios abrió para ellos. Y si hoy no ves con claridad el propósito de tus hijos, no te desesperes. Síguelo presentando delante de Dios. El mismo Dios que les dio vida conoce el diseño que colocó en ellos. Él sabe qué áreas sanar, qué procesos permitir, qué personas acercar, qué desiertos usar, qué tiempos acelerar y cuáles detener. Tu tarea no es fabricar el propósito, tu tarea es cubrirlo en oración hasta que florezca. Declara que tus hijos no serán una casualidad ambulante, ni un proyecto del sistema, ni una repetición de errores pasados. Declara que tendrán identidad, convicción, visión, fuego, sensibilidad espiritual y valentía para obedecer. Porque cuando un padre deja de orar solo por protección y comienza a orar por propósito, deja de pedir solamente que su hijo sea librado del mal y empieza a pelear para que su vida complete el diseño glorioso para el cual Dios la pensó desde el principio. Tal vez hoy oras y no ves cambios inmediatos. Tal vez llevas meses, quizá años, presentando a tus hijos delante de Dios, y en algunos momentos hasta has sentido que el cielo guarda silencio. Has llorado por ellos, has pronunciado sus nombres en secreto, has pedido dirección, protección, restauración, y sin embargo la escena frente a tus ojos parece no cambiar al ritmo de tu clamor.
Ahí es donde muchos se cansan. Ahí es donde muchos piensan que su oración cayó al vacío, que sus lágrimas no produjeron nada, que su insistencia fue inútil. Pero debes entender algo profundamente. En el reino de Dios, el tiempo de la semilla no es el mismo que el tiempo de la cosecha. Y que hoy no lo veas no significa que Dios no lo esté obrando. Hay procesos invisibles que el cielo realiza en silencio. Hay respuestas que no llegan como relámpago, sino como amanecer. Primero una línea tenue, luego un resplandor más claro y finalmente una luz que llena todo el paisaje. Así trabaja muchas veces Dios en la vida de un hijo. Mientras tú ves resistencia, Él puede estar quebrando orgullo. Mientras tú ves distancia, Él puede estar sembrando convicción. Mientras tú ves frialdad, Él puede estar preparando el terreno interior para una visita de su gracia. No juzgues el final por la apariencia del momento. No llames ausencia al silencio de Dios, porque muchas veces Él está trabajando donde todavía tus ojos no alcanzan. La oración de hoy puede convertirse en el testimonio de mañana, esa madrugada en que te levantaste a interceder con el corazón quebrado, ese momento en que bendijiste a tu hijo mientras dormía, esa tarde en que dijiste entre lágrimas, Señor, no lo sueltes. No fue un acto pequeño, fue una siembra santa, fue una declaración de fe, fue una batalla peleada en un terreno que muchas veces no produce aplausos inmediatos, pero sí frutos eternos. Lo que se siembra con lágrimas delante de Dios no queda olvidado. Puede tardar, puede atravesar estaciones difíciles, puede parecer enterrado por mucho tiempo, pero la semilla sigue viva mientras esté en las manos del Señor. Y cuando llegue el día de la respuesta, entenderás que no oraste en vano. Verás a tu hijo volver en humildad. Verás a tu hija recuperar la paz. Verás un corazón endurecido comenzar a ablandarse. Verás decisiones que antes te asustaban empezar a alinearse con la voluntad de Dios. Y entonces recordarás cada noche de intercesión, cada palabra pronunciada en fe, cada instante en que seguiste creyendo aunque todo parecía contradictorio. Ese será el testimonio de mañana. No solo que Dios respondió, sino que respondió sobre el altar de una oración perseverante que se negó a rendirse. Por eso no midas el poder de tu oración por la velocidad de los resultados. Mídelo por la fidelidad de Dios. Él no olvida el clamor de un padre. Él no desprecia el llanto de una madre. Él no ignora a quien se pone en la brecha por amor. A veces la respuesta está creciendo aunque todavía no se vea. A veces Dios no está diciendo no, sino todavía. A veces no está rechazando tu petición, sino madurando el momento exacto en que su gloria será más evidente. Sigue orando, sigue bendiciendo. Sigue declarando vida, verdad y propósito sobre tus hijos, porque llegará el día en que lo que hoy haces en secreto será contado como testimonio en público. Llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué no debía soltarme, ahora entiendo por qué tenía que seguir clamando. Y cuando ese día llegue, no solo celebrarás el cambio de tus hijos, también celebrarás la fidelidad del Dios que escuchó cada oración y convirtió tus lágrimas de hoy en el testimonio glorioso de mañana. Tus hijos no necesitan crecer en un hogar perfecto para ser marcados por Dios, pero sí necesitan crecer en un hogar donde se respire intercesión. Porque una casa no se sostiene solamente con paredes firmes, horarios ordenados o responsabilidades cumplidas. Un hogar verdadero también tiene atmósfera, tiene lenguaje espiritual, tiene una presencia que lo llena o un vacío que lo enfría. Y aunque muchas familias se enfocan en cuidar lo visible, Dios sigue mirando lo invisible. ¿Qué se habla en esa casa? ¿Qué espíritu gobierna ese ambiente? ¿Qué se hace cuando llega la crisis? ¿Qué se levanta cuando aparece el dolor? ¿Qué recurso se usa cuando el miedo toca la puerta? Hay casas donde se aprende a discutir, a gritar, a culpar, a esconder, pero hay otras donde se aprende a orar, a perdonar, a bendecir y a buscar a Dios antes que cualquier otra cosa.
y ese ambiente deja marcas profundas en el corazón de los hijos. Un hogar donde se respira intercesión no es uno donde nunca hay problemas. Es uno donde los problemas no tienen la última palabra. No es uno donde nadie falla, sino uno donde las fallas no destruyen el altar. No es una casa donde nunca se llora, sino una donde las lágrimas también saben caer delante de Dios. Tus hijos necesitan ver que la fe no es un discurso de domingo, sino una vida real de cada día. Necesitan descubrir que cuando llega la angustia, mamá ora. Que cuando aparece la incertidumbre, papá busca al Señor. Que cuando el ambiente se pone pesado, en esa casa no solo se levanta tensión, también se levanta clamor. Porque los hijos aprenden mucho más de lo que ven repetidamente que de lo que escuchan ocasionalmente. Hay hogares donde se enseña a depender del dinero, de la apariencia, del control, de la opinión de la gente. Pero qué poderoso es cuando un hijo crece viendo que en su casa se depende de Dios. Esa escena queda grabada. Ver a sus padres orar por ellos, bendecir la mesa, hablar palabra de vida, apagar una discusión con humildad, pedir dirección al cielo antes de tomar decisiones, crea una memoria espiritual que el tiempo no borra fácilmente. Tal vez en alguna etapa se alejen, tal vez un día se enfríen, tal vez incluso intenten correr en otra dirección, pero dentro de ellos quedará el eco de una casa donde Dios era real. Quedará el recuerdo de una atmósfera distinta, de una paz que no venía del mundo, de una presencia que abrazaba el ambiente aún en medio de las tormentas. Por eso no subestimes lo que se construye dentro del hogar a través de la oración constante. Cada vez que oras por tus hijos en casa, cada vez que declaras bendición sobre sus habitaciones, cada vez que pronuncias el nombre de Jesús en medio del cansancio, estás moldeando más que un momento devocional. Estás formando cultura espiritual. Estás enseñando sin necesidad de un sermón. Estás diciéndoles que esa casa pertenece al Señor, que allí no manda el caos, que allí no reinará el miedo, que allí la oscuridad no tendrá libertad para establecerse, porque el hogar se convierte en una escuela del alma, y si en esa escuela se enseña a buscar a Dios, los hijos llevarán esa lección mucho más lejos de lo que imaginas. Y si sientes que en tu casa se ha perdido esa atmósfera, comienza hoy mismo a restaurarla. No esperes el momento perfecto. No digas que es tarde. No pienses que ya todo se endureció. A veces basta con que una sola persona decida levantar otra vez el altar para que el ambiente empiece a cambiar. Una oración sincera puede abrir una puerta. Un acto de humillación puede limpiar el aire cargado. Una palabra de bendición puede quebrar semanas de tensión. Dios sabe visitar casas heridas. Dios sabe encender hogares apagados. Dios sabe devolver el fuego donde solo parecía quedar rutina. Tus hijos no necesitan solamente una casa cómoda, necesitan una casa consagrada. No necesitan solo estructura, necesitan presencia. No necesitan solo corrección, necesitan cobertura espiritual. Y cuando en un hogar se respira intercesión, los hijos aprenden que siempre existe un refugio más alto que el problema, una voz más fuerte que la confusión y una esperanza más grande que cualquier crisis. Porque una casa llena de oración no solo protege a una familia por un tiempo, puede cambiar el destino de una generación entera. Así que no te rindas. Si el mundo pelea por el corazón de tus hijos, entonces pelea tú de rodillas. Si el enemigo quiere marcarlos, que primero encuentre a un padre orando, a una madre clamando, a una casa cubierta por la presencia de Dios. Porque quizá tú no puedes estar con ellos todo el tiempo, pero Dios sí. Tú no puedes ver cada batalla, pero Dios sí. Y cuando un padre ora, el cielo se mueve, el infierno tiembla y el destino de un hijo puede cambiar para siempre. No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de cubrir a tus hijos, porque la oración de hoy será el milagro que mañana tus ojos contemplarán.